Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver las diapositivas 29 a 36 del tema 5 que se centraba en la programación modular. En la diapositiva 29 que tenemos ahora en pantalla podemos ver un ejemplo de comunicación entre funciones. En este caso se trata de un programa que tiene una función suma que, como vemos aquí, se limita a recibir dos valores enteros y a devolver el resultado de la suma de ambos, y un programa principal, una función principal, que es la que se pone en marcha cuando ejecutamos este código. Y en esta función principal lo que hacemos es llamar hasta en 4 ocasiones a la función suma, más una quinta ocasión de manera anidada en la última de las 4 líneas del programa principal. Bien, como vemos, estas llamadas a la función suma se encuentran incluidas dentro de funciones printf. Por lo tanto, básicamente lo que hace este código es mostrar 4 veces por pantalla resultado, 2 puntos y un valor entero. El valor entero que mostrará en la primera de las líneas será el resultado de la función suma n1, n2. En el segundo caso, suma 4, 5. En el tercer caso, suma n1, 5 más n2. Y en el último caso, el resultado que devuelva esta última llamada a la función suma. Si ejecutamos este código, el resultado que nos mostrará será el que vemos aquí: 7, 9, 12 y 17. Vamos a ver un poquito más en detalle por qué son estos resultados. Como podemos ver, en la primera ocasión estamos llamando a la función suma y se están utilizando dos variables n1 y n2 como parámetros para poder llevar a cabo esta llamada. En esta ocasión lo que estamos haciendo es que, como primer parámetro, el valor que va a tomar el parámetro a es el valor contenido en n1. Como podemos apreciar en la línea inmediatamente superior, n1 se crea y se inicializa con un valor de 2, mientras que n2 con un valor de 5. De ahí que sea ese valor de 5 el que se coloca en el segundo parámetro en b. De esta forma, cuando se ejecuta la primera vez la función suma, lo que devuelve es el resultado de 2 más 5, es decir, devuelve un resultado de 7. De ahí que el tanto por cien del primer printf se sustituya por un valor de 7. Y la primera línea que se muestra por pantalla sea precisamente esta, resultado 2.7. Si vamos a la segunda de las líneas, en esta línea vemos que en lugar de dos variables se están utilizando dos constantes para llevar a cabo la llamada a la función, con lo que los valores que toman a y b son los valores determinados por estas constantes. A toma por tanto el valor de 4 y b toma el valor de 5. Como podemos ver, sigue devolviendo obviamente la suma de ambos valores, que es un 9, y el resultado que se nos mostrará por pantalla será precisamente el que vemos aquí, resultado 2.9. En cuanto a lo que se refiere a la tercera de las líneas printf de la función principal, vemos que en esta ocasión lo que se está pasando como primer parámetro es una variable, en este caso n1 de nuevo, pero en el segundo de los parámetros lo que hacemos es que estamos utilizando una expresión aritmética. En este caso lo que ocurre es que primero se efectúa esta expresión aritmética y cuando ya se obtiene el número resultado de la misma, ese número es el que se utiliza como valor para inicializar, en este caso el segundo de los parámetros, en la llamada a suma. Por lo tanto, a en este caso tomaría el valor de n1, que habíamos visto que era 2, y en el segundo caso el resultado de sumar 5 y el valor de n2, es decir, 5 más 5. 5 más 5, 10, por lo tanto b toma el valor de 10. De esta forma, cuando nosotros devolvemos el resultado de 2 más 10, nos devuelve un 12, y de ahí que la tercera de las líneas que se muestra por pantalla sea resultado 2.12. Por último, tenemos una línea donde tenemos anidada una llamada a función suma dentro de la función suma. En este caso lo que hace es que siempre realiza las funciones más internas, siempre va de dentro hacia afuera. Es decir, lo primero que haría el compilador en este caso es llamar a suma n1, n2. Cuando llamamos a suma n1, n2, ya hemos visto en el primero de los casos que nos iba a devolver un valor de 7. Pues bien, ese valor de 7 es el que se toma como valor para a en la segunda llamada que se hace a suma en esta línea. Es decir, se llamaría a suma pasando un valor de 7 como primer parámetro, un valor de 10 como segundo parámetro, de ahí que nos muestre por pantalla precisamente el resultado 2.17. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso se trata de un ejemplo que va a solventar el enunciado que vemos en esta diapositiva. Se nos pide un programa que muestre un cuadrado formado por un carácter determinado.
El programa principal tiene que ser el que lea el carácter y el tamaño del lado del cuadrado y que llame a una función que se encargue precisamente del dibujo del cuadrado. Si el usuario elige, por ejemplo, el asterisco como carácter y el tamaño 4, aquí vemos el resultado que tendremos por pantalla. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, no sé, una O y un 3 como tamaño, hubiéramos tenido un cuadrado 3×3 todo formado por O's. Vamos a ver la solución de este ejercicio. Aquí podemos ver la solución dividida precisamente, como se pedía en el enunciado, en la función cuadrado y la función principal. La función principal se limita a pedir un carácter y el tamaño al usuario, guardando el carácter en una variable de tipo char. Por eso ponemos tanto por ciento C. Por otro lado, lo que es el tamaño lo vamos a guardar en una variable numérica entera, num. Una vez hemos leído carácter y num, podemos llamar a la función cuadrado y pasarle precisamente esos valores para que sean los parámetros que se utilicen a la hora de dibujar este cuadrado. Una vez se llega a la función cuadrado, tan solo es necesario utilizar un bucle anidado para poder conseguir el propósito. Si nos fijamos un poquito en esta función, vemos que el for de dentro lo único que hace es dibujar una fila de n caracteres. En este caso serían 4 asteriscos si x recibe como carácter el asterisco y n recibe el valor de 4. El for más externo, el bucle más externo, lo que hace es que dibuja n fila de caracteres, puesto que dibuja una fila y luego un salto de línea. De ahí que, considerando los valores indicados en el enunciado, se nos dibuje finalmente este cuadrado de asteriscos de tamaño 4×4. Bien, con todo esto hemos de tener en cuenta que nosotros podemos utilizar desde constantes hasta variables, hasta expresiones o incluso el resultado de la llamada a una función a la hora de realizar una invocación a una función. De tal manera que nosotros no hay ningún problema en utilizar precisamente expresiones u otras funciones como hemos visto para llevar a cabo esta operación. Eso sí, nosotros tenemos que considerar siempre cuántos parámetros tiene una función, ya que para una función como esta, que recibe 3 parámetros, no podríamos realizar una llamada utilizando tan solo 2 parámetros en la llamada. Y también hemos de tener cuidado de que los parámetros que nosotros utilizamos en la llamada a la función puedan ser utilizados para inicializar los parámetros de la función. Por ejemplo, yo no podría coger y utilizar un 2.45 como valor para el tercer parámetro, puesto que se trata de un valor char, que como sabemos únicamente puede guardar valores enteros. Bien, a modo de resumen hay que recordar que cada función puede declarar sus propias variables y dentro de las propias variables que declaramos también podríamos incluir los parámetros que recibe la función. Como cada una de estas variables y estos parámetros limitan su ámbito precisamente a la propia función, nosotros podemos repetir los nombres de las variables en diferentes funciones. Eso sí, también hay que tener en cuenta que estos nombres de los parámetros no tienen por qué ser los mismos en la llamada y en la cabecera de la función. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí vemos dos códigos que realmente hacen lo mismo. Vemos que en la primera de las alternativas tenemos una función resto con 2 parámetros enteros a y b. Luego, más adelante, otra función división también con 2 parámetros enteros a y b. E incluso una función principal con 2 variables a y b. No hay ningún problema en que se llamen igual, puesto que pertenecen a ámbitos diferentes. De hecho, como podemos apreciar, tanto en la primera como en la segunda de las funciones, se declaran variables que se llaman res y que por tanto se llaman igual. Cuando nosotros llamamos a las funciones resto y división, en esta ocasión estamos utilizando variables que se llaman igual que los parámetros a y b en ambos casos. Pero no hubiera habido ningún problema si, como vemos en el código de la derecha, yo hubiera llamado a los parámetros de una función de manera diferente. Aquí, por ejemplo, se llaman n1 y n2. Sin embargo, abajo siguen llamándose a y b las variables que utilizo para hacer la llamada a la función. Y esto no nos supone ningún problema. Bien, vamos a ver por último, para terminar este bloque, un ejercicio que vamos a dejar planteado. Se trata de un ejercicio donde se nos pide el desarrollo de una función que reciba 3 valores enteros y muestre por pantalla el máximo de los 3. Ojo, muestre por pantalla, no devuelva. En esta ocasión estamos añadiendo en el enunciado un ejemplo de uso de la función, lo cual es muy útil, ya que nos puede dar detalles y pistas acerca de cómo solventarla si no lo tenemos claro con la primera parte del enunciado. Aquí vemos que en el main se declaran 3 variables enteras a las que además se les da un valor inicial y cuando se llama la función se llama de esta forma. Con lo cual, a partir de este código ya podemos saber que el nombre de la función será muestra máximo.
Y ya podemos saber también que va a recibir 1, 2 y 3 parámetros, que es algo que ya podíamos deducir a partir de lo que aquí comentábamos. Y estos 3 parámetros además serán de tipo entero, como ya se enunciaba igualmente aquí arriba. Es una función sencillita, vamos a intentarlo a ver si nos sale.